Muy buenas noches, qué gozo, qué alegría nuevamente poder compartir a través de este medio la hermosa, preciosa y poderosa palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos, confiando en el Señor, que sus vidas continúen creciendo de gracia en gracia y que el Señor continúe fortaleciendo sus vidas, que el Señor continúe obrando a través de sus vidas, ya que el Señor comenzó esa obra por nosotros y ahora Él continuará haciendo esa obra en nosotros, para que a través de nosotros el Señor pueda extender el reino de Dios. Y la forma en que Dios ha establecido para la extensión de su reino es a través de la predicación, la exposición, la enseñanza de la palabra de Dios en diferentes escenarios, como puede ser el domingo en una iglesia, como puede ser en el hogar, como puede ser a través de este medio en el cual usted allí donde quiera que se encuentre puede también ser instruido en la gloriosa palabra de Dios. Continuamos dando una mirada a los proverbios y hoy estaremos terminando el capítulo 5 desde el verso 15 hasta el verso 23. Estamos en una serie de enseñanzas prácticas para la vida diaria en nuestro hogar, en nuestro trabajo, principios espirituales para aplicar en nuestro devenir, para aplicar en nuestro hogar, para aplicar en el trabajo, para aplicar en donde quiera que nos encontremos. Qué maravilloso que la Biblia no es un libro de geografía, pero aprendemos mucha geografía, no es un libro estrictamente de historia, pero aprendemos mucho de historia, y no es un manual para la vida feliz, pero hay muchos principios que nos enseñan cómo llevar una vida bienaventurada, es decir, verdaderamente feliz y dichosa. Y hoy estaremos viendo en el contexto de las relaciones matrimoniales, en el contexto del hogar, unos principios preciosos a considerar, a aplicar y a tener en cuenta debido a los sinnúmero de peligros que nos encontramos día a día. Debemos estar atentos y dispuestos a obedecer la voz de Dios. No sin antes, presentamos este tiempo al Señor para que sea Él quien nos dé su bendición, su sabiduría y la gracia para poder vivir, para poder aplicar, para poder guardar su palabra. Señor, gracias por esta nueva oportunidad, pidiéndote, Señor, tu guía, tu dirección, y que seas tú, Señor, ayudándonos a entender la palabra, ayudándonos, Señor, a aplicar la palabra. Bendice, Señor, a cada persona que pueda estar escuchando en este momento o más adelante. Continúa tú haciendo, Señor, lo que has prometido en tu iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu iglesia, que son, Señor, los medios que has dispuesto para edificar tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, daremos lectura desde el verso 15 hasta el verso 23 de este capítulo 5 del libro de Proverbios. Y la palabra de Dios dice así: Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades,
y retenidos serán con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Qué porción más maravillosa de la Escritura. Bien, mis amados, nuevamente nos encontramos con un llamado, como hasta este capítulo 5 hemos visto. Se nos llama al principio del capítulo 5, hijo mío, está atento a mi sabiduría. Estar atento es estar dispuesto no solamente a oír, a escuchar, sino a aprender, estar dispuesto, así como hemos visto en todas las páginas del libro de Proverbios, a recibir información y que esa información se transforme en conocimiento para que nos ayude a entender, nos ayude en nuestro entendimiento y podamos entonces tener discernimiento y sabiduría para aplicar, para vivir la palabra. Por eso siempre vemos el llamado del Señor: hijo mío, escucha; hijo mío, si recibiereis; hijo mío, estad atento; hijo mío, recibe mis razones; hijo mío, escucha mi voz; hijo mío, estad atento; hijo mío, no apartéis no te apartéis de las razones de mi boca, como dice allí en el verso 7. Y ahora, continuando con ese llamado, hay una orden, está en un imperativo, ¿sí? Bebe el agua de tu misma cisterna. Bien, este es un principio para la vida conyugal, este es un principio espiritual también. Podemos aplicarlo a nuestra relación con el Señor, porque Él es la fuente de nuestras bendiciones, Él es la fuente de nuestra sabiduría, Él es la fuente de la gracia. Pero al aplicarlo en la vida conyugal, Él dice la palabra bebe, es un mandato, no es una sugerencia, no es un consejo. El agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y más adelante entonces el verso 18 dice: sea bendito tu manantial, y hace referencia a la alegría que debe de manifestarse con la mujer de tu juventud, es decir, con aquella que ha establecido una relación matrimonial. O sea que no solamente hay que orar para poder recibir la dirección de cuál debe ser la pareja con la cual debemos de contraer matrimonio, sino que también debemos de trabajar para preservar, para continuar, para que la armonía, para que esa relación continúe siendo sólida, fructífera, armoniosa. Así que no solamente al principio, sino constantemente debemos de tomar acción, debemos de obedecer, debemos de considerar siempre el consejo de la palabra. Bebe el agua de tu propia cisterna, de tu propio pozo, de tu manantial. Y ese manantial es un manantial, dice, bendito, es decir, la bendición del Señor en la relación conyugal, en la relación de pareja. Aquí queda establecido desde el principio, como lo establece el libro de Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? Y se unirán y los dos serán una sola carne. Así que el matrimonio es entre un hombre y es entre una mujer. Y habla de tú, es decir, es la relación entre un hombre y una mujer, no entre varias mujeres, es una monogamia el matrimonio, ¿sí? Y vemos que también es una relación para toda la vida, ¿no? Aquí se nos expresa: alégrate con la mujer de tu juventud, es decir, con aquella que has contraído matrimonio, con aquella que ya ha formalizado una relación. Y dice el verso 18: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan, dice, en todo tiempo. No solamente al principio
de la unión conyugal, sino durante toda esa unión y hasta el final de los días. Dice, y en su amor recréate siempre. Es muy importante entonces mantener siempre presente lo hermoso que Dios ha establecido, los principios que Dios ha establecido, el diseño que Dios ha establecido, y debemos de poner atención, cuidar, proteger, mantener, crear un vallado de protección en la relación conyugal. El hombre entonces debe de siempre encontrar la felicidad en su hogar, en su relación, porque si no la consigue allí, entonces será muy difícil, imposible diríamos, encontrarla fuera de su hogar. Buscar la felicidad fuera de su relación conyugal lo que traerá son problemas, dolor, tristeza, fracaso, sinsabores, heridas. Es completamente una tragedia. Y el hombre entonces debe de siempre ver en su esposa aquella persona que Dios ha provisto para encontrar la verdadera felicidad, la satisfacción y la armonía para la vida, ¿no? Es muy importante entonces también, aquí hay un principio, ¿no? Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Y cómo describe a esa mujer? La describe como una sierva amada y como una graciosa gacela, y que una mujer que es cariñosa y que satisface las necesidades, ¿sí? O lo que Dios ha establecido como principio de una relación. Es ella la encargada, es ella la que debe de estar dispuesta en complacer a su marido. Debe ser una sierva amada, ¿no? Por lo tanto, ella también debe de cuidar a su esposo, debe de proteger a su esposo para que su esposo no esté mirando hacia otras fuentes, para que su esposo no esté mirando hacia otro pozo, otra cisterna, ¿no? En el principio espiritual, en la relación de la iglesia con el Señor, la esposa con el esposo, de la misma manera el esposo, Jesús, siempre protege, ama, cuida, provee para su esposa, y la esposa debe siempre estar dispuesta a amar, a considerar, a obedecer al esposo que es Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Por lo tanto, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, no solamente cuando hay felicidad, no solamente cuando hay armonía, que es muy importante, no solamente cuando todo marcha bien, es en todo momento, en los tiempos difíciles, en los tiempos de oposición, en los tiempos de adversidad, que toca también a cada familia, ¿no? Y allí debe ser ese amor mutuo, esa consideración mutua. Vemos que el Señor hace una pregunta, ¿no? La palabra de Dios hace una pregunta en el verso 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Ya, cuando el hombre considera ir a otra fuente que no es su propia fuente, ir a otra relación que no es la relación con su pareja, entonces ya cuando considera ese camino es prácticamente como lo describe la Escritura, anda ciego, y al estar ciego pues no considera los peligros, no considera las consecuencias, no considera el dolor que puede traer, ¿sí? Una relación fuera del hogar. Dolor para los hijos, dolor para él, dolor para la pareja, dolor para toda persona que le rodea, y es una marca que siempre va a estar allí presente, un dolor, una cicatriz. ¿Por qué? Porque hay una ceguera al
mirar o considerar la posibilidad de tener una relación extramatrimonial. Es importante entonces que en este contexto de este pasaje el hombre siempre considere es a su propia pareja y su pareja debe de entonces de prestar toda la atención, la consideración para que su esposo no esté mirando hacia otras fuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios ha establecido ese principio de la relación marital, si Dios ha manifestado las consecuencias, el dolor, el sinsabor, entonces, ¿por qué, hijo mío? Es el Señor hablándonos como un padre, es el Señor dándonos esa palabra de advertencia, de consejo, de precaución, porque nos ama, porque Él desea lo mejor para nosotros, porque Él busca que no haya un dolor innecesario en nuestros corazones. ¿Y por qué dice abrazarás el seno de la extraña? La extraña es toda aquella pareja que no es la que haya establecido como su esposa, como su mujer. Ahora bien, veamos, el verso 21 dice algo maravilloso porque podemos escondernos de todo el mundo, podemos escondernos de la otra parte, podemos nosotros hacer ciertas decisiones que pensamos que no van a traer consecuencias, pero vean, dice el verso 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Tratamos de escondernos y no hacer algo que pueda ser sensible a un niño o a otra persona, pero no consideramos que Dios tiene su mirada en nosotros, que Dios siempre está con su ojo maravilloso, precioso sobre nuestras vidas, que su mirada, que su presencia siempre está sobre nuestro ser. Entonces no podemos escaparnos, no podemos escondernos de Él, y es en primer lugar lo que debemos de considerar, sí, las consecuencias de una mala decisión, pero en primer lugar considerar de que la mirada del Señor está sobre nuestras vidas y que es el corazón de Dios al que ofendemos, herimos cuando tomamos malas decisiones. Dice, están ante los ojos de Jehová, nuestra vida está ante los ojos del Señor. Y no solamente que nuestra vida está ante los ojos del Señor, sino que en segundo lugar dice el texto que Él considera todas sus veredas, que Él las evalúa, que Él las sopesa, que Él es el juez que establece si lo que nosotros hacemos o no hacemos es justo, si lo que hacemos o no hacemos es legítimo, si lo que hacemos o no hacemos le agrada al Señor. Por lo tanto, siempre tengamos presente que podremos escondernos hasta cierto punto y hasta cierto momento de la mirada de nuestro prójimo, pero del ojo del Señor no. Y que el Señor es el que evalúa y el Señor es el que establece los principios. Él considera todas nuestras veredas, todos nuestros caminos, todo nuestro andar. Entonces veamos ahora, por el hecho de no considerar que Dios nos ve y que Dios es el que evalúa, pues la Biblia ha establecido que podemos estar en un punto de ceguera espiritual, y esa ceguera espiritual nos llevará a unas cárceles, a unas prisiones espirituales que tienen ataduras, que traen consecuencias muy, muy dolorosas. Vean, dice verso 22, prenderán. El mismo verso 22 dice, y retenido. El verso 23 dice, él morirá. Y también dice, él errará. Así que hay un paso continuo, permanente hacia la propia destrucción. Hay una espiral descendente de consecuencias. Hay primero
esa atadura. Ay, primero, luego viene, estamos retenidos, ¿sí? Bajo las mismas consecuencias, ¿sí? Y después lo que viene es el dolor y la muerte. Por lo tanto, vean, dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, sus propias concupiscencias, sus propios malos deseos. Y ahora también dice, será retenido con las cuerdas de su pecado. Primero sus propias iniquidades. Esas iniquidades pueden ser de pensamiento y de acción, considerar, imaginar en nuestra mente cosas, decisiones que no le agradan al Señor, y luego ya entonces esos pensamientos y esos deseos se consuman y entonces da a luz el pecado, y ese pecado dice cuerdas de pecado, ataduras dolorosas, tristes sobre la vida, y lo que trae entonces es muerte, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos los recursos que Dios nos ha dado para huir de la tentación, para correr a los brazos del Señor, para pedir el perdón al Señor si es que nuestras veredas se han torcido, y el Señor restaurará, el Señor levantará, el Señor proveerá la salida para que nosotros podamos ser nuevamente restaurados espiritualmente. Él morirá por falta de corrección. Si no hay corrección en su andar, en su camino, en sus pensamientos, en sus decisiones, entonces las consecuencias finales serán muy, muy tristes. Dice, y errará por lo inmenso. Al final lo describe todo como una locura. Comienza con una ceguera, continúa con malos deseos, luego sigue con la consumación del pecado, y todo al final lo describe y lo resume como una locura. Es una locura realmente no considerar la sabiduría del Señor, no considerar el consejo del Señor. Antes de que continuemos, ¿sí?, en ese andar en esas veredas que conducen al pecado, antes de que uno caiga en un estado de ceguera, hay que buscar la corrección, hay que buscar el perdón, hay que buscar la restauración y considerar que el Señor nos ve y considerar las consecuencias, porque si no, realmente es una verdadera locura. Y qué insensatez, qué falta de sentido común es saber que podemos rechazar esa sabiduría del Señor y no disfrutar de lo hermoso, de lo precioso del diseño de Dios, de recrearnos, de ser felices con nuestra pareja, con la que hemos tomado la decisión de construir una vida. Es una locura completamente, pero déjeme decir, la gracia del Señor, el favor del Señor, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es la manera en que Dios ha provisto y ha suplido para que nosotros podamos ser perdonados y podamos salir de algún tipo de locura o ceguera, porque todos estábamos ciegos, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y para eso entonces está esa maravillosa cruz donde nuestro Salvador pagó el precio por nuestros pecados. Y ahora que somos nosotros creyentes, hijos de Dios, y se nos ha dado la instrucción, la guía de la palabra de Dios, se nos ha dado el poder del Espíritu Santo, se nos ha dado el recurso de la oración y la bendición de pertenecer a una iglesia local, entonces debemos siempre de estar atento al consejo del Señor, a la voz del Señor, para evitar todo tipo de peligro, para evitar todo tipo de acechanza que pueda traer dolor, tristeza a nuestra vida. El Señor Jesucristo está no solamente a favor nuestro, sino que dice la palabra de Dios que intercede por nosotros, y siempre nos va a dar esos puntos de advertencia, siempre nos va a dar esas señales de precaución
y ahí entonces debemos de considerar nuestras veredas, hacer las correcciones necesarias, pedir ayuda en el caso donde lo requiera y buscar el auxilio constantemente en la presencia de nuestro Señor. Así que, mis amados, este es un pasaje precioso, es un pasaje que nos enseña principios en los cuales Dios ha establecido esa armonía, esa relación preciosa entre un hombre y una mujer en el seno de la relación matrimonial. Nos habla también de la mirada del Señor, que está atento no solamente para considerar nuestros caminos, sino para ir en nuestro auxilio, en nuestro socorro cuando clamamos a Él, y nos habla naturalmente, como hemos visto, de las consecuencias terribles de tomar malas decisiones. Que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos dé la gracia y que estemos atentos. Todo puede resumirse en un punto, en un principio. Si estamos atentos a la palabra de Dios, si estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, si estamos nosotros buscando, deseando, anhelando obedecer la palabra de Dios, tendremos la gran posibilidad de que nuestras veredas se mantengan y continúen en dirección hacia la justicia y la gracia y el favor del Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por esas hermosas enseñanzas, esos principios, Señor, de que tú buscas la felicidad para nuestra vida, que tú buscas, Señor, que seamos realmente plenos. Gracias, Señor, por tu mirada que nos guarda, que nos protege y que nos advierte. Y gracias, Señor, precisamente por esta palabra de advertencia, para que cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro andar, cuidemos nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a siempre correr a tus brazos, Padre amado, buscando auxilio. Ayúdanos, Señor, a siempre, Señor, ser agradecidos de que tú tienes tu mirada, Señor, sobre nuestra vida, y que tú buscas, Señor, que nosotros seamos verdaderamente felices, que seamos bienaventurados, que seamos dichosos en esta vida. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, como cada miércoles, una mirada a los proverbios, sabiduría para el diario vivir. Pero no es cualquier sabiduría, es sabiduría de lo alto, del diseño divino, del creador de todas las cosas para su vida y para mi vida, para nuestra vida. Así que cada miércoles una mirada a los proverbios, y les invitamos siempre. Hay una celebración en la casa del Señor, hay una celebración de júbilo, hay una celebración maravillosa de saber de que el Señor nos llama a venir a su casa y habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Domingos, 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.